Nunca salgas en Semana Santa. La maldición que nadie quería encontrar. ¿Existe un pueblo que no aparece en los mapas? Un lugar donde las procesiones no honran a los santos, sino a algo mucho más antiguo. Algo que espera. Semana Santa. 4 días de paz, dicen. Pero ellos saben la verdad, los que sobrevivieron para contarlo. Esta es la historia de 7 amigos que ignoraron la advertencia y de lo que los esperaba en San Jerónimo. ¿Ya vienen por ti? Nunca pensé que una simple advertencia cambiaría mi vida para siempre, pero aquí estoy, contándoles porque nunca deben salir en Semana Santa. Era abril, y mis amigos Carlos, Ana, Luis, Valeria y yo, estábamos desesperados por escapar de la ciudad. Semana Santa parecía la excusa perfecta. 4 días libres, carreteras vacías, playas paradisíacas. Pero no contábamos con las historias. Todo empezó en una gasolinera perdida en la montaña. Mientras Carlos pagaba, un viejo con los ojos nublados me miró fijo y dijo: ¿Van al pueblo de San Jerónimo? No lo hagan. Esa tierra guarda lamentos. Nos reímos. ¿Lamentos? Seguro es otro loco con cuentos de fantasmas, murmuró Luis mientras arrancábamos. Pero entonces, la radio del auto empezó a fallar. Entre la estática, se coló un canto gregoriano distorsionado. Miserere nobis. Ten piedad de nosotros. Ana lo apagó de un golpe. ¿Qué mierda fue eso?, dijo. Llegamos al pueblo al anochecer. Las calles estaban desiertas, aunque las casas tenían velas encendidas en las ventanas. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Valeria. En la posada, la dueña, una mujer de rostro cerrado, nos entregó las llaves sin hablar. Al subir las escaleras, noté marcas negras en las paredes, cruces invertidas, números romanos, como si alguien hubiera quemado símbolos allí. ¿Ven? Este lugar tiene mala vibra, susurró Ana. Carlos, siempre el escéptico, se burló: son solo pinturas viejas. Relájense. Pero esa noche, algo pasó. Me desperté a las 3:33 de la madrugada, sí, esa hora. Un olor a cera derretida inundaba la habitación. Me asomé al pasillo, y ahí estaba. Una figura alta, vestida de negro, con un capirote puntiagudo, como esos de las procesiones, parada al final del corredor. No se movía. No respiraba. Y entonces, giró lentamente hacia mí. Corrí de vuelta a mi cuarto y tragué saliva. Fue mi imaginación, me dije. Pero bajo la puerta, una mancha oscura se extendía. No era agua. Era sangre seca. Al amanecer, pensé que lo peor había pasado. No sabía que esa cosa, solo estaba esperando a que oscureciera de nuevo. Al amanecer, el pueblo parecía normal. Pero las apariencias engañan, y las pesadillas apenas comenzaban. El sol de la mañana bañaba a San Jerónimo con una luz dorada que hacía imposible creer lo que había visto la noche anterior. ¿Vieron algo raro anoche?, pregunté mientras desayunábamos pan duro y café amargo. Todos negaron con la cabeza, pero noté cómo Ana apretaba su taza con los nudillos blancos. Carlos, siempre el primero en bromear, se rió. ¿Qué? ¿Te asustó un cuco, David? No les conté sobre la figura. No aún. Decidimos explorar el pueblo. Las calles seguían vacías, pero ahora notamos detalles que no cuadraban. Las puertas tenían ramas secas colgando de los picaportes. En la plaza, una estatua de la Virgen tenía los ojos pintados de negro. ¿Y el silencio? Dios, ese silencio espeso, solo roto por el lejano repicar de una campana que no existía. Miren esto, murmuró Valeria. Señalaba el suelo. Entre las piedras del empedrado, alguien había grabado Vade retro, aléjate, Satanás, una y otra vez. Luis, el más religioso del grupo, palideció. Eso es latín litúrgico. Alguien intentó proteger este lugar. Ana, incómoda, sugirió volver. Pero Carlos insistió en visitar la iglesia. Si hay alguien en este pueblo, estará ahí.
La iglesia de San Jerónimo era antigua, con puertas de madera carcomida. Al entrar, el aire olía a incienso rancio y algo más, como carne quemada. Los bancos estaban cubiertos de polvo, excepto uno. Alguien se sentó aquí, hace poco, dije, tocando el asiento limpio. Fue entonces cuando Luis gritó. En el altar, detrás del Cristo crucificado, había un espejo ovalado. ¿Y en su reflejo? Nosotros no estábamos solos. Entre las sombras del reflejo, se distinguían figuras de pie junto a nosotros, hombres y mujeres con capirotes, cabezas gachas como en penitencia. Pero cuando giramos, no había nadie. «Vámonos ya», gritó Valeria. Corrimos hacia la salida, pero la puerta principal estaba atrancada. Oímos risas ahogadas tras nosotros. Cuando finalmente logramos salir, el pueblo seguía desierto. Pero ahora, todas las ventanas tenían las cortinas corridas. Como si alguien nos estuviera observando. Esa noche, mientras los otros discutían si irnos, encontré lo que nadie quería ver, el diario que explicaba por qué San Jerónimo estaba maldito, y por qué éramos los siguientes. El diario estaba escondido bajo las tablas del piso, como si alguien hubiera intentado proteger al mundo de su contenido, o proteger al diario de nosotros. Esa noche, mientras los demás discutían en la cocina, Carlos insistía en quedarse, Valeria temblaba pidiendo huir. Yo subí a la habitación con una linterna. Algo me decía que debía buscar respuestas. El piso crujió bajo mis pies cerca del armario. Al agacharme, noté una tabla suelta. Dentro, envuelto en un paño negro, había un diario con páginas manchadas de óxido. ¿Sangre? Una fotografía sepia de 7 niños vestidos de primera comunión, con los rostros quemados. Un rosario con cuentas talladas en hueso. La primera página del diario decía: si lees esto, ellos ya te han visto. San Jerónimo no es un pueblo, es una trampa. En 1927, el padre Ezequiel intentó resucitar a su hermana durante la vigilia pascual. Lo que trajo del otro lado se disfrazó de milagro, hasta que empezó a alimentarse. Las siguientes páginas detallaban horrores. Cada Semana Santa, elegían a 7 forasteros para purificar mediante un ritual. Los penitentes blancos, las figuras de capirote, no eran humanos, ni tampoco fantasmas. La única manera de romper el ciclo, encontrar el espejo verdadero, el de la iglesia, mostraba solo el reflejo de la maldición. Una nota final, escrita con urgencia. Ellos necesitan un cuerpo para pasar. Si ves tu reflejo hacer algo que tú no hiciste, corre. Ya te están imitando. En ese momento, la linterna parpadeó. Desde el rincón más oscuro de la habitación, escuché un chasquido húmedo, como huesos recolocándose. Al girar, vi mi propia silueta reflejada en el espejo del armario, excepto que el reflejo sonreía. Y levantaba un cuchillo. Tiré el diario y bajé corriendo. Los otros estaban pálidos. Valeria acababa de encontrar 7 velas negras encendidas en el sótano. Nadie las encendió, juraba. Carlos, por primera vez sin burlas, mostró su teléfono. Todas sus fotos del viaje ahora mostraban figuras borrosas detrás de nosotros. Pero el verdadero terror vino cuando Luis señaló la ventana. En la calle, 7 siluetas con capirotes esperaban en perfecta fila. Y la primera levantaba un brazo, señalándonos. Ana fue la primera en desaparecer. No la llevaron gritando, sino cantando. Y lo peor era que reconocimos la canción, era la misma que habíamos escuchado en la radio el primer día. Ana comenzó a cantar en voz baja esa misma noche. Al principio pensamos que era una broma macabra, hasta que vimos sus ojos. Eran las 3 de la madrugada cuando el sonido nos despertó. Ana estaba de pie en medio de la habitación, balanceándose como un péndulo humano, su voz susurrando. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Su cuerpo estaba helado al tocarla. Cuando Luis la sacudió, sus párpados se abrieron de golpe. No tenía pupilas. Solo un blanco lechoso que reflejaba algo que el resto no podía ver.
Valeria gritó cuando Ana giró la cabeza en un ángulo imposible y dijo con 3 voces superpuestas. 1 de 7. La procesión no puede esperar. Carlos la sujetó contra el suelo mientras yo buscaba el diario. En la página 13, una nota en rojo advertía. Cuando empiezan a cantar, ya no son ellos. Es la penitencia caminando en su carne. Ana se convulsionó. De su boca brotó un hilo negro espeso como alquitrán. Y entonces las luces se apagaron. En la oscuridad, oímos arrastres de tela pesada subiendo las escaleras. Valeria encendió su teléfono y lo que iluminó nos paralizó. Ana ya no estaba en el suelo. La ventana permanecía cerrada con llave. Pero en el vidrio empañado, 7 huellas de manos sangrientas. Luis cayó de rodillas, rezando en latín. Carlos rompió una silla para armarse con un palo. Yo solo podía pensar en el diario. Ellos prefieren a los que dudan. La segunda noche fue peor. Luis desapareció mientras buscábamos a Ana. Lo encontramos 1 hora después, arrodillado frente al espejo del baño, rascándose la cara con sus propias uñas hasta dejar al descubierto músculo y hueso. Susurraba sin parar. Hay que sacar lo que creció dentro. Cuando lo sujetamos, notamos bultos moviéndose bajo su piel, como gusanos gruesos recorriendo sus venas. Su último acto de lucidez fue coger mi mano y ponerme su rosario. El espejo principal está en el cementerio. ¿Rómpelo? Ah. Su boca se desencajó en un grito silencioso cuando algo desgarró su garganta desde dentro. Carlos fue el siguiente. El más valiente se quebró cuando las paredes empezaron a sangrar ese mismo líquido negro. Corrió hacia el bosque gritando que nos odiaba por haberlo traído. Lo vimos caer a 200 metros de la casa, engullido por la tierra como si el suelo se hubiera vuelto líquido. Antes de hundirse por completo, su mano emergió una última vez, sosteniendo el cuchillo que mi reflejo había levantado en el espejo. Ahora solo quedábamos Valeria y yo. El diario tenía una última página que no habíamos visto. El séptimo debe elegir, unirse a la procesión o convertirse en el nuevo sacerdote. Fuera, el repicar de campanas invisibles anunciaba el amanecer. Cuando Valeria empezó a reír sin control, supe que había tomado su decisión. Y que mi única esperanza yacería en profanar la tumba del padre Ezequiel, antes de que anocheciera por última vez. El cementerio estaba peor de lo que imaginaba. Las lápidas no tenían nombres, solo fechas. Todas iguales, abril de 1927. Abril de 1954. Abril de 1991. Semana Santa, año tras año. Corría con el rosario de Luis apretado en mi mano, la linterna iluminando cruces torcidas que parecían inclinarse hacia mí. Valeria ya no era Valeria. La había dejado atrás en la casa, cantando esa maldita letanía mientras se vestía con sábanas blancas que encontró en un baúl. David, únete a nosotros. Su voz me seguía, aunque estuviera a kilómetros de distancia. El espejo del que hablaba el diario estaba en el mausoleo del padre Ezequiel. La puerta de hierro estaba sellada con cadenas oxidadas y cera de velas negras, pero cedió con un golpe de piedra. Dentro, el aire olía a flores podridas y carne vieja. Y ahí estaba, un espejo de cuerpo entero cubierto por un velo púrpura. Al tirar del velo, el vidrio reflejó algo imposible. Detrás de mí no estaba el mausoleo, sino la iglesia de San Jerónimo llena de gente. Todas las cabezas giradas hacia mí, sus rostros ocultos bajo capirotes inmaculados. En el altar, 7 figuras conocidas, Ana, Luis, Carlos y Valeria, con una sonrisa que le partía la cara hasta las orejas. Una voz susurró desde dentro del espejo. Solo falta uno. Tomé el cuchillo que Carlos había dejado caer. El diario decía que romper el espejo terminaría el ciclo, pero también advertía: si miras tu reflejo al hacerlo, tomará tu lugar. Respiré hondo. Y entonces lo oí. Pasos arrastrándose por el cementerio. No eran de Valeria, eran demasiados pasos.
como una procesión entera acercándose. El espejo empezó a vibrar. Mi reflejo, que debería estar imitándome, levantó su propio cuchillo primero. Lo golpeé con todas mis fuerzas. El vidrio estalló en 1000 pedazos, pero cada fragmento seguía mostrando una versión distorsionada de mí. Uno donde me ahogaba. Otro donde sonreía con un capirote. Un tercero donde yacía muerto en el suelo del mausoleo. La última cosa que recuerdo es el sonido de campanas ahogándose en sangre y una mano saliendo de los restos del espejo para agarrar mi tobillo. Si encuentran esto, el pueblo de San Jerónimo no existe en los mapas. Busquen los registros eclesiásticos de 1927. El padre Ezequiel no intentó resucitar a su hermana. Él la asesinó. Y lo que invocó para esconder su crimen sigue hambriento. Cada Semana Santa necesita nuevos penitentes. En 2023, 7 turistas fueron reportados desaparecidos en la región montañosa de Oaxaca. Sus pertenencias fueron halladas en una casa abandonada cerca de un pueblo fantasma. Entre los objetos había un diario con esta historia, y un espejo roto con huellas digitales que no coincidían con ninguno de ellos. Si eres fan de las historias de creepypasta en español, como Mundo Creepy o Terror Paranormal, este vídeo es para ti. Con un estilo cinematográfico y detalles hiperrealistas, te sumergirás en una narrativa que te hará cuestionar si realmente estamos solos en este mundo. No olvides suscribirte a Sombras del Pasado y activar la campanita para no perderte ningún relato que te pondrá los pelos de punta. ¿Estás listo para enfrentarte a las sombras del pasado? Déjanos en los comentarios, ¿qué crees sobre? Nunca salgas en Semana Santa, la maldición que nadie quería encontrar y la verdad que la Iglesia no quiere que sepas.